Amado, vamos directamente a la palabra. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer desde el 18 hasta el 25. Y aquí tenemos nuestra nueva serie. Vamos a leer y ya les voy a comentar de qué es lo que vamos a hablar por estos próximos domingos. Amén. Lo tiene Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer desde el 18 hasta el 25. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga nosotros es poder de Dios. Verso 19, pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, digan nosotros, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque has puesto en el corazón, Señor, de nuestros pastores, Señor, que podamos, Señor, estos próximos domingos poder entrar, descubrir, Señor, escudriñar tus escrituras, Señor, y entender, Padre de la Gloria, el misterio de la cruz, Señor. Que como dice tu palabra aquí en Corintios, Señor, Pablo nos está diciendo que para los que no entienden, para los del mundo, es una locura, pero para nosotros los llamados, los creyentes, es poder de Dios. Ayúdanos en esta mañana que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu sea abierto, Señor, a tu palabra, que sea entronado en nuestros corazones, que seamos llenos, Señor, Padre de la Gloria, de tu palabra y que pueda transformar nuestras vidas, Señor, como sigue transformando allá afuera, Señor, a cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amados, bienvenidos. El pasado domingo, nuestro pastor Jaimer Isaías, los que estuvieron aquí, yo me lo perdí, no lo grabaron por derechos de autor, no me lo quería perder, pero estábamos sirviendo abajo con los niños. Tuvimos un domingo de película. ¿Cuántos estuvieron acá y cuántos se lo pudieron celebrar? Gozar. Uy, estaban regozosos, ¿no? Yo me lo perdí, pero bueno. Entonces, después de un domingo de película, entramos al misterio de la cruz y claro, los pastores ya lo están cogiendo de costumbre, que lo más difícil me lo ponen a mí de primerazo. Entonces a ellos les toca el aleluya y a mí me ponen la historia. Pero vamos a comenzar una serie llena de poder de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor es poder? Y el evangelio no nos avergüenza porque dice la palabra que es ¿qué? Poder de Dios. Así que vamos a comenzar una serie que se llama El Misterio de la Cruz. Y normalmente, cuando se acerca Semana Santa, pareciera que todas las iglesias cristianas comenzamos a hablar acerca de la crucifixión y toda la pasión de Cristo y todas las películas se tornan hacia allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en nuestros pastores surgió, y sé que es de parte del Señor, poder entender a través de la Biblia en realidad en qué se basa nuestra fe. ¿Por qué es tan importante el misterio de la cruz? Y usted dice, pero es un misterio. No, yo sé que a través de las escrituras nosotros vamos a comprender por qué es tan importante entender que el Señor dejó allí en las bases de nuestra ¿qué? Salvación.
Ahora, estábamos leyendo Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 al 25, y de esta porción de la palabra, alguien que usted ha escuchado sacó una cosa que nosotros cuando estudiamos teología se llama la teología de la cruz. La teología de la cruz. Yo sé que usted lo ha escuchado y es Martín Lutero. ¿Ha escuchado? No, el padre de la Reforma. Y todos sabemos que Martín Lutero puso las 95 tesis en 1517, el 31 de octubre. Y cada vez el 31 de octubre nosotros los creyentes celebramos el Día de la Biblia porque las 95 tesis fueron expuestas allí. ¿Cierto que sí? O sea, nosotros no celebramos el Día de la Biblia. Pues esta teología de la cruz es simplemente un nombre que Lutero le puso a algo que literalmente está en la palabra Primera de Corintios capítulo 1, 18 al 25 y que lo está explicando Pablo en la carta a los Corintios. Y lo leímos porque la palabra verso 18 dice de la cruz es locura a los que se pierden, pero para ti, para mí, los que nos salvamos es poder de Dios. Ahora, ¿por qué surgió la teología de la cruz? Cuando Lutero, y me voy a tomar unos minutos, hoy basamos muy históricos, alce la mano al que le encanta la historia como a mí. Ay, entonces se va a hacer divertido en este domingo. Los que no les gusta la historia, alce la mano. Muy sinceros. Muy sinceros. Pues hoy vamos a ver un poquito de historia. Cuando Lutero pone las 95 tesis en 1517, el 31 de octubre, desencadena un escozor. Y dentro de esa molestia desencadena una molestia directa en una persona que se llamaba Alberto Maguncia, era un obispo en Alemania. ¿Y por qué en especial le molesta a este señor? Porque él era el encargado, el dueño de las indulgencias. No sé si usted está familiarizado con esa palabra, pero las indulgencias era simplemente algo que usted tenía que pagar, un dinero que usted tenía que sacar para cumplir, porque son varias las indulgencias, para cumplir un rito de la Iglesia Católica. Entonces, en el momento en que Lutero pone las 95 tesis y dentro de eso pone la teología de la cruz, que es algo que vamos a ir descubriendo domingo a domingo, este obispo se molesta porque él tenía el negocio de la venta de las indulgencias. Entonces rápidamente le escribe una carta al Papa León X. Yo sé que usted sabe que en ese momento era el Papa que estaba a cargo, pensando que el Papa iba a detener a Lutero, pero no pensó que lo que iba a desarrollar o a desencadenar era algo mucho más poderoso y era provocar una reacción en donde le dicen al Lutero, no te calles, ven y expone qué es lo que te está molestando, cuáles son tus tesis. Y encarga a un señor, que también yo sé que usted lo ha escuchado, Gabriel de la Volta, que era más o menos como el que dirigía todos la orden de los agustinos. Lutero era un monje agustino y le pidió lidiar con este problema. Y esta, digamos que reunión se viene a hacer en 1518, en abril, más o menos solo pasaron 5 o 6 meses, desde que Lutero pone las 95 tesis hasta cuando lo llaman. Durante esos 5 o 6 meses, Lutero lo que hace es estudiar y preparar 40 tesis específicas. Imagínense, uno nomás para predicar aquí el domingo se echa como 3 meses. Y él hizo 40 tesis profundas de teología, que eran 40 paradojas. No sé si usted se familiariza con esa palabra, pero la paradoja es algo que no tiene sentido a simple vista, que no, parece que no es cuerdo, no tiene sentido. Y ahorita vamos a ver más o menos qué es una paradoja. Y este documento entonces hace, dentro de esas 40 paradojas,
está basada la teología de la cruz. Todo ese cuento de Lutero y todos estos monjes va a que de allí se desarrolló la teología de la cruz. Y usted va a decir, bueno, pero ¿cuál es la...? Eso es lo que vamos a estudiar todos estos domingos. Yo estoy poniéndole las bases de por qué debemos estudiar. ¿Por qué estamos tan interesados en que todos nosotros aprendamos un poquito de historia? Porque queremos, como siervos del Señor, que usted y yo podamos entender que no recurrimos año tras año a hablar de la crucifixión, de la muerte de Cristo y por qué murió en la cruz y todo lo que pasó en la cruz, simplemente porque es tiempo de Cuaresma o simplemente porque viene la Semana Santa, sino porque tu fe y mi fe, tu salvación y mi salvación, dígale al que tiene a su lado, tu salvación y mi salvación está basada en esta teología. Y muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando y muchas veces en muchas iglesias, sé que no en esta, nos basamos en la teología de la cruz, pero vivimos en la otra teología, que fue lo que expuso Lutero, y es en la teología de la gloria, perdón. Y no es una teología que le da la gloria a Dios, sino es una teología que le da la gloria al ser humano. Vamos despacio. Yo sé, ya tiene cara de confundido, pero vamos despacio. Cuando Lutero está en esa reunión, entonces él pone toda la base, ¿cierto?, de la teología de ¿qué? De la cruz, que no es otra cosa que Primera de Corintios, donde Pablo está expresando que la salvación es única y exclusivamente a través de la figura de un judío que fue crucificado y que parece ilógico, ¿cierto? Y contradictorio a la sabiduría humana. Y si lo leemos, dice, verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, los que escribían, la gente docta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Porque los judíos piden señales, solo los judíos. Nosotros los cristianos no pedimos señales. Los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría, o sea que entender, no nosotros, los creyentes no queremos entender todo lo que Dios quiere hacernos entender. Ni pedimos señales, ni pedimos sabiduría, ¿cierto que sí? Nosotros no pedimos nada de eso. No queremos entender al Señor en ningún momento. Usted nunca en oración le ha dicho, Señor, hazme entender, ¿cierto que no? O mándame una señal. No, nosotros no somos como los judíos y los griegos. Eso es en otro lado. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado porque los judíos ciertamente, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos saben que el evangelio es poder de Dios? Amén. Entonces, dele un fuerte aplauso al Señor. Porque era tan difícil para el mundo entender lo siguiente. Un judío, el cual su padre era carpintero, duró 30 años aprendiendo o desarrollando su labor de carpintería y finalmente, durante 3 años, se levanta, predica, dice que es el rey de los judíos y además el Imperio Romano finalmente termina matándolo en una cruz y aparentemente de allí viene nuestra salvación. Pues el mundo estaba diciendo, pues, aquí hay algo que no está bien. No es que, no es lógico. No podemos meter nuestro pensamiento lógico en que nuestra salvación pueda llegar de esta persona que nosotros vimos que tenía un almacén, tienda o algo donde se vendían muebles o era carpintero. Después sale 3 años, predica y dice que va a traer la liberación y dice que va a traer la salvación y a los 3 años el Imperio Romano, ¿qué hizo? Lo crucificó. Entonces Pablo dice, ¿esto es una qué? Esto es una locura. Esto es una locura porque
la lógica humana para nosotros los humanos, la lógica humana es imposible que pueda entender o evaluar la lógica de Dios. La palabra del Señor dice que tus pensamientos y mis pensamientos, y no lo sabemos, pero parece que solamente lo repetimos, no son como los del Señor. Y que tus caminos y mis caminos no se parecen en nada a los caminos que Dios tiene planeado para nosotros. Por eso muchas veces no concuerda lo que creemos con lo que vivimos. No concuerda. Acuérdense que ya estoy llegando a los 50 y los ojitos todavía me fallan. Ya empiezan a fallar. Gracias. Porque para mi lógica yo no necesito la revelación divina. Pero para la lógica del Señor, la única manera de que tú y yo podamos entender la teología de la cruz es a través de la revelación de Dios. Si para mí, para ti, para mí, esto es algo que se sale de nuestro entendimiento, es porque nos hace falta, ¿qué? Revelación divina. ¿Por qué? Porque la cruz, amados, y eso quiero que pongamos mucha atención, la cruz humilla al ser humano. La cruz humilla nuestra moral. ¿Saben por qué? Porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa creemos que si nos portamos bien, nos tiene que ir bien. Que si hacemos las cosas correctamente, el fruto, el producto de eso tiene que ser que Dios nos responda de la misma manera. Por eso muchas veces en oración nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, pero si yo estoy yendo casi que el 80% de los domingos al año a la iglesia y estoy intentando, Señor, ser bueno. Del 100% de mi día, el 20% pienso en ti. Y ¿usted se ha argumentado delante del Señor? Le ha dicho, Señor, o sea, de verdad, yo me estoy portando bien. Mira, llevo 8 días comprometido. Yo estoy haciendo el devocional. Yo estoy preparándome los jueves. Los que venimos los jueves. O nos ven a través de mí. Yo estoy poniendo mis diezmos, mis ofrendas. ¿Qué más hace usted y yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos bien? Nadie, que nadie es bueno, ¿qué? Oramos el devocional. ¿Qué más hacemos bien, amados? Muchas cosas, somos buenos. Pero el Señor dice en su palabra que no hay ni uno solo que por su propia voluntad merezca salvación. Entonces, la cruz, la teología de la cruz hace que humille nuestra moral, porque nosotros, ¿cierto? No somos buenos. No lo somos, aunque pensamos y analicemos que sí lo somos. Humilla nuestro intelecto, porque no lo podemos comprender. Usted ha escudriñado la palabra que donde dice que para que esa semilla de mucho fruto que tiene que morir. Así que si usted se humilla, será exaltado. Eso hace que humille nuestro intelecto, porque nosotros queremos o pensamos que seremos exaltados si tenemos dinero, si tenemos una posición, si vestimos bien, si nuestro carro es de último, o sea, que eso hace que seamos exaltados. Pero el Señor en su palabra dice que para que tú y yo seamos exaltados debemos primero, ¿qué? Humillarnos. Humilla nuestro intelecto porque no hay una lógica allí. En ese momento, amados, en esa reunión, Lutero está exponiendo 2 teologías, la de la cruz, que es locura, y la de la gloria. Y usted dice, ¿pero por qué gloria? Porque cuando tú y yo pensamos que nos merecemos todo el favor de Dios, la gloria nos la estamos dando ¿a quiénes?
a nosotros. Muchos de nosotros vivimos de esa porción tan bíblica que no está en la Biblia, que dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Ayúdate, ¿que qué? Que yo te ayude. Es súper bíblica. Lo único, el problema es que no está en la Biblia. Entonces pensamos que nosotros debemos ayudarle al Señor para nuestra salvación, cuando en realidad las buenas obras deben ser el fruto de que ya hemos sido salvos, no para salvación, sino como testimonio de nuestra salvación. Porque entonces nosotros somos cómodos y lógicamente usted puede decir, pastor, entonces no me tengo que portar bien. Ya no tenemos que portarnos bien, no hay que hacer nada porque pues igual no hay que ayudarle al Señor. No, es el fruto de nuestra, ¿qué? De nuestra salvación. Así que el razonamiento humano no puede encajar en el propósito que el Señor tenía. ¿Con qué? Con la crucifixión de Cristo. Es imposible que en esa humillación en que Cristo, que vamos a verla, porque nuestros pastores van a hablarnos mucho de eso, que en esa humillación en que Cristo pasó en la cruz, allí hubiera victoria. Estuviera derrotando al enemigo, a la muerte, al pecado. Era lógicamente que imposible, era imposible. Ahora, Lutero llama esa teología en donde tú y yo pensamos que debemos ayudarle al Señor, la teología de la gloria. Por eso es que el que tenía el negocio de las indulgencias se ofendió, porque las indulgencias no eran otra cosa sino ayudarle a Dios. Y esa ayuda a Dios tenía que ser económica, además, era un negocio. Y lo que Dios quiere hacernos entender es que por amor a nosotros y su infinita misericordia no es algo que nosotros tengamos que pagar. Porque si tú y yo tuviéramos que pagar por la salvación, créanme, amados, que no tiene precio primero. Y así lo tuviera, nosotros somos bien raros. Ahora, toda esa base de Lutero, la teología de la cruz, la teoría de la gloria, nos tiene que llevar a pensar que hay una teología mucho más profunda que simplemente la muerte de Jesucristo en una cruz. Tiene que haber algo mucho más profundo allí y es lo que vamos a ver todos estos domingos. Yo simplemente estoy dándole una introducción. Ahora, ¿por qué muerte de cruz? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué no podía morir de otra manera Jesucristo? Ahogado, quemado, no sé, nosotros tenemos una mente bastante creativa. En el Imperio Romano, el método normal para la ejecución de criminales condenados era el método de la crucifixión. Y más allá, no fueron los únicos, más allá, ahorita ya terminando la predicación les voy a dar un poquito más de historia. Más allá, la historia nos cuenta que hubo decenas de miles de personas que fueron ejecutadas de esa misma manera. Pero, muchas, decenas, miles de personas. Pero, curiosamente, solo hay un nombre el cual año tras año recordamos que fue crucificado. Hubo muchos, pero solo uno recordamos. ¿Y ese quién es? Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sufrir? Y yo quiero que vaya a Lucas capítulo 2, Lucas, Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 25. Usted casi siempre lo vemos cuando estamos en Navidad. No tenemos temas para las épocas, ¿no? Pero hoy nos estamos adelantando. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este es el pasaje donde María y José llevan a Jesús para presentarlo en el templo. Ese es el pasaje. Y allí había un sacerdote, se llamaba Simeón, y una profetisa llamada Ana.
Ese es el pasaje que estamos leyendo. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le había dicho a este sacerdote que no moriría sin antes ver al Salvador. Imagínense esa promesa tan impresionante. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerle por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, verso 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Saltemos al 35, bueno, 34. Y les bendijo Simeón y dijo a su madre María, o sea, el sacerdote le está diciendo a María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Verso 35, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Por qué tenía que sufrir Jesús? No llevaba 2 o 3 semanas de nacido y ya el Señor a través del Espíritu Santo le dice que va a pasar sufrimiento. Imagínese cuántas somos madres. Imagínese usted, María, con un bebecito que está presentando y que el sacerdote dice que ese bebecito está llamado al sufrimiento y que va a sufrir. Y dice la palabra del Señor que María guardaba todo eso, ¿en dónde? En su corazón. Es más, le dice que era tanto el dolor que una espada atravesaría su alma por ver sufrir a su hijo. Jesús estaba destinado ¿al qué? Al sufrimiento. Y entonces la historia se encarga de evolucionar en un castigo que era uno de los castigos más atroces que existían, para que cuando llegara el tiempo del cumplimiento del Señor Jesucristo, en ese momento en el Imperio Romano existiera el sacrificio más horrible que existía en todo el mundo, en toda la tierra, en toda la historia, que era la crucifixión. La crucifixión. Por eso la cruz es locura, porque si yo esta mañana le digo que el Señor, nuestro Padre y Dios misericordioso y amoroso, preparó todo esto para el sufrimiento de su unigénito, es algo que no cabe en nuestra mente. ¿Qué padre podría llegar a hacer una cosa de estas? Un padre que quiere que tú y yo nos salvemos. Y sacrificó a su hijo. Vamos con lo último, que es nuestra otra última parte de la historia. ¿Vamos bien? ¿Todos contentos? Sí, los veo contentos. Se cree que los primeros registros de esta crucifixión proviene de los asirios, babilónicos y persas, que estoy segura que usted y yo hemos estudiado profundamente. Menciona que el rey persa Darío crucificó 3,000 prisioneros crucificados. Antes, cuando comienza la crucifixión, no era como la conocemos en forma de cruz, valga la redundancia, sino que comenzaron simplemente como con un madero, un solo poste, y fueron perfeccionándolo. Además, los persas usaban la crucifixión como un castigo infame, pero en muchos casos simplemente usaban los árboles y clavaban a las personas. Pero lo más importante era que todo el mundo los viera, no era al escondido. Después, los fenicios y los cartagineses, dice la historia, tomaron esta manera de castigar a la gente y la mejoraron. La mejoraron. Hasta que llega al mundo griego, más o menos en el año 5 o 4 antes de Cristo, y aunque los griegos consideraban que la crucifixión era algo muy bárbaro, también lo usaron. Y después de los griegos vienen los
romanos, que eran los más malos de todo el cuento. Fueron los romanos quienes perfeccionaron hasta lo último y lo usaron extensamente como castigo para esclavos, rebeldes y criminales. Se convirtió en un método de ejecución estándar dentro del Imperio Romano con varias formas de cruz, forma de X, forma de T, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces nosotros vemos, los romanos, pero amados, los romanos no son extraterrestres, son seres humanos. Y esa maldad surgió de un ser humano como tú y como yo. Fue aplicada masivamente en la represión de revueltas y hubo en un año 71 a.C. donde 6,000 esclavos fueron crucificados a lo largo de la vía Apia. Más o menos es como si entre un lugar y otro pusieran 6,000 cuerpos crucificados, donde todo el mundo por donde pasaba tenía que ver a todos esos crucificados para que entendieran que no podían ir en contra del Imperio Romano. Eso era lo que ellos querían mostrar. La crucifixión generalmente conducía a una muerte lenta y tortuosa que se desencadenaba a lo último en asfixia, porque dicen los estudiosos que era imposible que el cuerpo se pudiera sostener pudiera sostener el peso del cuerpo clavado entre las manos y los pies. Iba un momento donde los pies se tenían que descolgar, se rompían los huesos y se asfixiaban, si no antes habían sido atacados por aves, perros o animales salvajes. Horrible. La crucifixión fue finalmente prohibida por el emperador romano Constantino en el siglo IV después de Cristo. O sea que después del Señor Jesucristo hubo más crucificados y dentro de esos crucificados muchos cristianos, porque antes de Constantino todos los cristianos eran perseguidos. Eso fue IV después de Cristo, o sea, hubo 4 siglos de persecución para los cristianos. Ahora, ¿te gusta la historia, cierto? ¿Sigo? Ahora, el tema de la teología de la cruz y el por qué es importante hablar de la cruz es porque nos ayuda a entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas, amados, de una manera muchas veces que no entendemos. Y en esta mañana, para darles una conclusión de la introducción de todo lo que vamos a ver a través de la cruz, no me alce la manito, piénselo usted ahí, y si quiere alzarme la manito, alce la manito. ¿Cuántas veces usted no ha entendido lo que pasa en su vida? Yo casi a diario, yo casi a diario. ¿Cuántos de nosotros entendemos 100% la voluntad de Dios? Tampoco. Así que cuando naveguemos por los próximos domingos, podremos, o la palabra y la cruz nos ayudarán a entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas de una manera que muchas veces no esperamos y que a menudo Él utiliza nuestra debilidad. Ahora sí, alce la mano el que es débil. Alce la mano el que ha pasado momentos difíciles. Dios utiliza nuestra debilidad y nuestros momentos difíciles para mostrarnos su amor y su poder. Yo no sé si usted ha escuchado una iglesia que tiene como eslogan, pare de sufrir. Nosotros no somos esa iglesia. Aquí tenemos que aprender a sufrir de la mano de Dios. Llegar a los pies de Cristo y entender la teología de la cruz no es parar de sufrir. Es tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Es saber que nuestros tesoros no están acá en la tierra, sino que los tesoros los acumulamos ¿en dónde?
allá en el cielo. Es entender que nuestra lógica es imposible acomodarla al pensamiento de Dios. Imposible, amados. Es imposible. La palabra del Señor dice, no te conformes a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar, tú y yo podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Pero cuando volteamos a ver nuestras vidas en momentos difíciles y en momentos de debilidad, es cuando nos preguntamos, Señor, ¿de qué manera, Señor, tu voluntad es agradable y perfecta en este momento? Cuando estamos en enfermedad decimos, Señor, ¿de qué manera esta enfermedad que yo tengo es tu voluntad agradable y perfecta? ¿Cómo? Es que cuando yo soy débil, tú dices que eres fuerte. ¿Cómo es que dices que tú te perfeccionas en mi debilidad? ¿Cómo es que tú dices, Señor, que yo debo morir para dar mucho fruto? Señor, ¿cómo es que dices que tú y yo debemos perder la vida, morir a nuestro yo, para ganar la vida eterna? Eso es una paradoja. Eso era lo que estaba exponiendo Lutero delante de todos ellos. No es lo que tú y yo hacemos bien, es lo que Cristo en nuestras vidas nos lleva a hacer. Es lo que Dios mira a través de Cristo en nosotros. Dios Padre no puede mirarnos a nosotros sin Cristo. Es imposible. Por eso los pastores, y sé que es de parte del Señor, están completamente entregados al propósito que tú y yo entendamos por qué es importante el misterio de la cruz. ¿Por qué es importante? No que celebremos Easter y comamos huevitos y busquemos el ratón y el pollo, sino que entendamos que hay algo mucho más profundo que venir el domingo de Easter, llenar la iglesia y celebrar la Pascua. Hay algo mucho más importante que eso. Y lo vamos a descubrir, así que yo lo invito, no se pierda todos estos domingos que vamos a hablar acerca de la teología de la cruz, el misterio de la cruz. Amén.